Pues esta es la última parashá del Sefer Vayikra. Con esta cerramos el Sefer Vayikra. Eh, Hay que recordar que se leyó o que se estudió Bejar Bejucotai, y esta es la última parashá. Este es el último shur, la última clase, por así decirlo, que empezamos con la introducción al Sefer Vayikra, y hemos ido viendo cosas que tal vez no sabíamos, ¿sí? en, en este, eh, en este libro de Vayikra. Entonces vamos a esta última clase del Sefer Vayikra, y la semana que entra, ¿sí? Esta semana que va a empezar o que corre, empezamos a estudiar el Sefer Bamidbar, el libro de números, como se le conoce. Vamos a comenzar con esta última clase del Sefer Vayikra. Se titula Bejucotai, Erjin y la conclusión del Sefer Vayikra. Y debemos de tener en cuenta que el Sefer Vayikra, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que el Sefer Vayikra es principalmente un libro de leyes. Y sin duda sería apropiado que este libro concluyera esas leyes explicando su recompensa, ¿sí? Y eso es exactamente lo que se encuentra en la Parashá de Jucotai. Porque si le pasamos el capítulo 26 de Vayikra, a este capítulo se le conoce como Tojajá. ¿Qué es Tojajá? Se traduce como reprensión, ¿sí? Y podemos observar cómo describe las recompensas o el castigo por guardar o por desafiar las leyes del Eterno. Y por lo tanto, el capítulo 26 forma una conclusión apropiada para todo el Sefer Vayikra. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿por qué el Sefer Vayikra agrega un capítulo adicional, ¿sí? Que está en el capítulo 27, que es el capítulo 27, que habla sobre las leyes de Erjim, inmediatamente después, ¿sí? A continuación del capítulo 26. Y ustedes han de decir, bueno, ¿qué es Erjin? ¿Cuáles son las leyes de Erjin? Pues Erjin es un proceso a través del cual el individuo o una persona puede hacer un voto para darle al Beit Hamikdash el valor monetario equivalente a una persona, a un animal o a una propiedad, ¿sí? Y en este último shur del Sefer Vayikra vamos a intentar explicar por qué pasa eso, por qué el Sefer Vayikra, o por qué se agrega un capítulo más al Sefer Vayikra, si el capítulo 26 forma una conclusión apropiada para todo el Sefer, ¿sí? Y como introducción vamos a comenzar aclarando esa pregunta inicial. Hay que recordar cómo la Parashá Bejucotai, que es la última parashá, ya les había dicho que es la última parashá en el Sefer Vayikra, contiene dos secciones distintas. Contiene la Tojajá, que es en el capítulo 26, que habla sobre la recompensa o el castigo de los Bene Israel si obedecen o desobedecen los mandamientos de Dios. Y habla de las leyes de Erjin en el capítulo 27, que es un conjunto de leyes específicas pertenecientes a una evaluación monetaria de personas o propiedades dedicadas al Eterno. Ahora, hay que tener en cuenta que el Sefer Vayikra es un libro que contiene una colección de mitzvot. Una tojajá formaría una conclusión apropiada, o sea, un capítulo de reprensión, ¿sí? Donde se habla de las recompensas o de los castigos, pues es una conclusión apropiada, porque describe cómo el Eterno va a recompensar o castigar a Israel en función de cómo cumplan esos mitzvot, ¿sí? Y la primera sección de este shur vamos a tratar de ver cómo y por qué la Tojajá debería de considerarse la conclusión del Sefer Vayikra. Y luego vamos a tratar de explicar por qué la Torah puede haber agregado el capítulo 27 para formar un epílogo significativo, ¿sí? La primera parte que vamos a ver le podemos llamar un final perfecto, que es el capítulo 26. Y hay que recordar la explicación que vimos de cómo el Sefer Vayikra se divide
en dos secciones distintas. Se divide en la sección de Kedushat Mishkan, que es la santidad del Mishkan, que va del capítulo 1 al 17, ¿sí? Y que se centra en las leyes relacionadas con el Mishkan, como los Korbanot, Tumá y Tahará, que son pureza e impureza, y algunos otros temas. Y también la otra sección, que es la Kedushat Ha'am Beha'aretz, ¿sí? Que va del capítulo 18 al 25 y que se centra en una amplia gama de leyes de Kedushá fuera del Mishkan, para hacer de Am Israel un Am Kadosh, un pueblo santo. Y mientras se revisa lo positivo y el negativo de la Tojajá, podemos observar cómo la recompensa y el castigo se relacionan con dos secciones, es decir, con el Mishkan y con la tierra. En el lado positivo, si los Bnei Israel obedecen las mismos, entonces dice el Eterno, y pondré mi Mishkan en medio de vosotros. Eso lo dice en el capítulo 26, verso 11. Y en el capítulo 26, verso 4 dice, y la tierra dará su producto. Esas son recompensas. Ese es el lado positivo. Y el lado negativo dice, si los Bnei Israel desobedecieran estas leyes, entonces en el verso 31 del capítulo 26 dice, haré tu Mikdash. Y en el capítulo 26, verso 20, y en el 34 y 35 dice, la tierra no dará su fruto. Y esto solo fortalece la afirmación de que la Tojajá debería haber sido el último capítulo del Sefer Vayikra. Y sin embargo, la mejor prueba se encuentra en el capítulo final. ¿Sí? Vamos a ver. Este capítulo final debemos echarle un vistazo al pasú final, al verso final o al capítulo final de la Tojajá, al verso final, para mostrar cómo se relaciona con ambas mitades del Sefer Vayikra. Dice en el capítulo 26, verso 40, dice, estas son las Hukim, decretos, y Mishpatim, juicios, y las Torot, instrucciones, que el Eterno ha dado entre él y los Bnei Israel en Har Sinaí a Moshe. Y aquí claramente este pasú forma un resumen de algo más que la Tojajá misma. ¿Sí? Expliquemos por qué. Noten cómo este pasú final menciona dos categorías de mitzvot con las que ya estamos familiarizados, que ya hemos escuchado antes. Hukim y Mishpatim y Torot. ¿Sí? Hukim, que son decretos, Mishpatim, que son juicios, y Torot, que son instrucciones. Y esto implica que cualquiera que sea la unidad que resuma este pasuk incluye tanto Hukim y Mishpatim como Torot, ¿sí? Las cuales se le dieron a Moshe en el Har Sinaí. Y por lo tanto, este pasuk debe resumir más que la Tojajá, ya que la Tojajá en sí misma no contiene Hukim y Mishpatim, ni Torot, ¿sí? Ahora, estando ya conscientes de este problema, por decirlo así, muchos comentaristas intentan identificar la unidad más amplia que se resume en este pasuk. Por ejemplo, Rashban, Rabbi Shmuel ben Meir, él sugiere que esto resume tanto la Parashá Behar como la Parashá Bejucotai, es decir, los capítulos 25 y 26. ¿Sí? Y esto es bastante lógico, porque las leyes de Shemitah y de Yobel podrían considerarse Hukim y Mishpatim. Y esto también tiene sentido, ya que ambos capítulos están incluidos en el mismo Dibur que comenzó en el capítulo 25, verso 1. ¿Sí? Pero sin embargo, Rashban no explica qué leyes de esta unidad encajan en la categoría de Torot. Además, hay que recordar la explicación en la Parashat Tzav de que una Torah implica un tipo de ley procesal. Por ejemplo, Torat Hatat, que explica cómo el Cohen va a ejecutar la ofrenda de Hatat. ¿Sí? Dicha ley es procesal. ¿Sí? Ahora, Ibn Ezra explica que este pasuk resume no solo la Parashá Behar, es decir, los capítulos 25 y 26 de Vayikra, sino también la Parashá Mishpatim.
es decir, los capítulos 21 al 23 del Sefer Shemot. La interpretación de Ibn Ezra, de Rabbi Abraham ben Meir Ibn Ezra, se basa en su comprensión de que la Tojaja en la Parashá Bejucotai no es otra más que el Sefer Habrit, ¿sí? El libro del pacto mencionado en Shemot 24:7. Es decir, en la inscripción de la Torá de la ceremonia, el Mahamad Har Sinaí, cuando los Bene Israel proclamaron Naaseh Benishma, ¿sí? Y sin embargo, parece bastante extraño encontrar un pasuk resumido para la Parashá Mishpatim al final del Sefer Vayikra. Por ejemplo, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, mejor conocido como Nachmanides, ¿sí? Él está de acuerdo con Ibn Ezra en que este pasuk también forma un resumen de las mitzvot en la Parashá Mishpatim. Pero sin embargo llega a esta conclusión desde un ángulo diferente. El Ramban afirma que esta parte de la Tojaja en realidad se le dio a Moshe Rabenu, durante su segundo conjunto de 40 días en el Har Sinaí, y que sirve como un pacto de reemplazo para reemplazar las condiciones del pacto original de Naaseh Benishma, ¿sí? De haremos y entenderemos, así como está escrito en Shemot 24:7. Y como tal, este resumen del pasuk también resume las mitzvot en la Parashá Mishpatim, ¿sí? Entonces, este comentario de Ramban es complicado, pero es importante y se basa en su enfoque del orden cronológico del Humash, pero está más allá del alcance de este Shur. Tal vez después lo veamos en otra ocasión. En cualquier caso, a la pregunta anterior sobre el enfoque de Ibn Ezra también se aplicaría al Ramban. Por ejemplo, Rabbi Shlomo Yitzhaki, ofrece la comprensión más amplia de ese resumen del pasuk. ¿Por qué? Porque él afirma que este pasuk final resume no solo toda la ley escrita de todo el Humash, sino también toda la ley oral. Es lo que dice Rashi, que este pasuk resume toda la ley escrita y toda la ley oral. Y es interesante notar que de entre todos los comentaristas, solo Rashi se ocupa del problema de determinar el significado preciso de Torot, ¿sí? Rashi resuelve el problema citando el Midrash que se refiere a Torah Sheviktab, Uba al P. ¿Sí? Sin embargo, esa interpretación es bastante difícil porque según el Pashá simple, la palabra estos al comienzo de 26:46 resume lo que se ha escrito hasta ahora y no lo que aún no se ha escrito. Otro comentarista, Rabbi Obadía ben Jacob Seforno, conocido como Seforno, sigue una dirección similar a la de Rashi, ¿sí? Pero aquí parece ser un poco más realista. Él afirma que este pasuk resume todas las mitzvot que se mencionan o que se mencionaron en el Humash hasta ese momento, es decir, antes de la Parashá Bejucotai. Y sin embargo, Seforno no es muy preciso con respecto a exactamente qué mitzvot se resume en este pasuk. En este comentario, en esta clase, como lo quieran llamarlo, vamos a seguir la guía de Seforno y vamos a mostrar cómo este pasuk final puede formar un pasuk resumido para todas las mitzvot que se encuentran en el Sefer Vayikra. Y el enfoque se basará en identificar más específicamente a qué se puede estar refiriendo las frases Hukim y Mishpatim y Torot, ¿sí? Un final apropiado. Hay que recordar una vez más cómo el Sefer Vayikra se divide en dos secciones. Y como la segunda mitad del Sefer comienza en el capítulo 18 con un conjunto de 5 pesukim que forman una introducción, ¿sí? Y si revisamos esos pesukim, podemos observar cómo esos pesukim en realidad introducen un conjunto completo de Hukim y Mishpatim, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 18, verso 4 y 5 dice: observar mis Mishpatim y guardar mis Hukim para seguirlos. Yo soy Adonai vuestro Elohei.
guardad mis hukim y mis mishpatim. ¿Sí? Y por lo tanto, la frase hukim ben mishpatim en este capítulo final, ¿sí? En ese verso final, que es el 26-46, podría entenderse como el resumen de la segunda mitad del Sefer Vayikra, ¿sí? Que va de los capítulos del 18 al 25. Y ya que se refiere a los numerosos hukim u mishpatim que se registran en esa sección. Y además hay que tener en cuenta con qué frecuencia se ha encontrado esa frase en la segunda mitad del Sefer Vayikra. Ahora, de manera similar, la palabra Torot podría considerarse un resumen de todas las leyes que se encuentran en la primera parte del Sefer Vayikra. ¿Sí? Hay que recordar cómo la palabra Torah se usó numerosas veces para describir los diversos procedimientos relacionados con los korbanot. ¿Sí? El ejemplo más obvio para esto es la parasha Sab, donde la frase Sot Torat indujo o introdujo cada categoría de korbanot, ¿sí? Y eso lo pueden ver en el capítulo 6, verso 2, en el verso 7, en el verso 18, en el capítulo 7, verso 1 y en el capítulo 7, verso 11. ¿Sí? Y también forma su resumen. Sin embargo, esta frase también se encuentra muchas o numerosas veces en la parasha Tazria Metzorah. Y aunque esta frase no se menciona en las otras misbos de esta sección, la mayoría de sus leyes son de naturaleza procesal y finalmente podrían caer dentro de esta categoría de Torot. Ahora, ciertamente las ceremonias de 7 días de Miluim y de Yom Hashimini, que se vieron en los capítulos 8 y 9, son procedimientos y por lo tanto podrían entenderse como Torots, ¿sí? Como lo es la abodá anual del Kohen Gadol en Yom Kippur. Y por lo tanto la palabra Torot en el capítulo 26-46 puede entenderse como un resumen de las leyes procesales que se encuentran en la primera mitad del Sefer Vayikra. Así, el pasuk final de la Tojajá, ¿sí? Se convierte en un final casi perfecto para todo el Sefer, ¿sí? Como dice ese verso, dice, estos son los Hukim y Mishpatim, ¿sí? Que vienen siendo el resumen de la segunda mitad, que va de los capítulos 18 al 25, dice, y los Torot, que vienen siendo la primera mitad, capítulos 6 al 17, ¿sí? Que Dios había dado entre él y los de Israel. Estos son los Hukim y Mishpatim y los Torot que Dios había dado entre él y los de Israel en el Har Sinaí a Moshe. Y fíjense, la frase Hukim y Mishpatim resume la segunda parte del Sefer Vayikra, mientras que la palabra Torot resume la primera parte, ¿sí? Y aquí podemos ver la Tojajá y el Sefer Shemot, ¿sí? Aunque hemos mostrado cómo este verso final forma una hermosa conclusión para el Sefer Vayikra, también contiene una frase adicional que explica por qué podría considerarse una conclusión para las leyes del Sefer Shemot. ¿Sí? Vamos a echar un vistazo más de cerca a ese capítulo, a ese verso final, observando la segunda mitad del mismo. Dice, estas son las Hukim y Mishpatim y las Torot que Dios había dado Beino Ubein Bene Israel, entre él y los Bene Israel, ¿sí? En el Har Sinaí a través de Moshe. Esa frase, Beino Ubein Bene Israel, puede resaltar la naturaleza del pacto de las mismos del Sefer Vayikra. Puede explicar por qué solo necesitamos citar un pasuk con el que todos estemos familiarizados de Shabbos Devanim, ¿sí? O nuestras oraciones sabáticas. Hay que notar cómo la Torah usa una frase casi idéntica cuando describe cómo el Shabbat debe ser considerado un Brit, ¿sí? ¿Cómo dice? Dice, Beshamru Bene Israel et HaShabbat. Beshamru Bene Israel et HaShabbat. Para guardarlo como un día de descanso para todas las generaciones. Brit Olam es un pacto eterno. Bene Ubeim Bene Israel. Una señal interna entre mí y el pueblo de Israel. Y de hecho este mismo concepto de Brit es enfatizado varias veces por la Tojajá, ¿sí? Lo enfatiza varias veces.
Y si esa interpretación es correcta, entonces hemos encontrado una conexión temática adicional entre las leyes de Kedusha en el Sefer Vayikra y el propósito de Matan Torah como se describe en el Brit Har Sinai. ¿Sí? Ahora, ya hemos explicado, ¿sí? Las mismas del Sefer Vayikra funcionan como un vehículo a través del cual se puede lograr la meta del Brit Sinai. ¿Sí? Por lo tanto, la frase Beino Ubein, Bene Israel, en este resumen puede enfatizar cómo las misbot del Sefer Vayikra fortalecen el pacto entre Dios y los Bene Israel. Y tal como se formó en Har Sinaí, donde Am Israel se convirtieron en la nación especial de Dios. La Tojajá y el Sefer Bereshit. ¿Sí? Hasta ahorita hemos mostrado, o hasta ahora hemos mostrado, cómo la Tojajá forma una conclusión adecuada para el Sefer Vayikra y cómo se relaciona temáticamente con el pacto del Har Sinaí, como se describe en el Sefer Shemot. Y se puede sugerir que también puede contener cierto elemento temático y el cual nos devuelve al Sefer Bereshit también. Hay que recordar la explicación de cómo el Gan Eden, ¿sí?, representaba un entorno ideal en el que el hombre era capaz de desarrollar una relación estrecha con el Eterno. En ese ambiente la recompensa del hombre por obedecer a Dios fue una vida próspera en el Gan Eden, mientras que su castigo por desobedecer el mandamiento de Dios fue la muerte, es decir, el destierro del Gan Eden, del jardín del Edén. Ahora, los dos lados de la Tojajá también describen un entorno similar para Am Israel que vive en Eretz Israel. Si guardan las leyes de Dios, Am Israel puede disfrutar de una extensión próspera y segura en su tierra. Y por ejemplo, In bejukotai teilehu, es decir, si sigues las leyes de Dios, entonces veajalta lesoba be artesei, disfrutará de la prosperidad en tu tierra. Esto estaría en contraste con el castigo del hombre cuando fue expulsado del Gan Eden, ¿sí?, con la maldición de Beseat Abhat Tojal Lehem. ¿Sí? Y hay que recordar también cómo Dios era Mitalej, ¿sí?, en el Gan Eden. De manera similar, él ahora Mitalej en Eres Israel junto con su nación, ¿sí? Y por otro lado, si los Bene Israel no siguen las leyes de Dios, se van a enfrentar a una existencia turbulenta que va a culminar con su expulsión de la tierra, ¿sí? Va a culminar con la expulsión de la tierra, que va paralela al destierro del hombre del Gan Eden, ¿sí? O el tema de Erjim. ¿Por qué va ahí? ¿Por qué va en esa parte del Sefer Vayikra al final? Si el que podemos decir que estaba bien el final era el capítulo 26 de la Tojajá, que es la Tojajá. Y vamos a volver a nuestra pregunta original. Si el pasuk final de la Tojajá forma un final tan apropiado por el Sefer Vayikra, porque la Torah coloca el tema de Erjim inmediatamente después en lugar de antes en el Sefer Vayikra. Bueno, después de todo, las leyes de Erjim, especialmente las relacionadas con el Yobel, habrían encajado muy bien dentro de la Parashat Behar, ¿sí?, junto con las demás leyes relacionadas con el Yobel. Y si volvemos ahora a la pregunta inicial original, si el pasuk final, la Tojajá, forma un final tan apropiado para el Sefer Vayikra, porque la Torah coloca el tema de Erjim inmediatamente después, en lugar de antes en el Sefer Vayikra. Perdón.
Después de todo, las leyes de Erjín, especialmente las relacionadas con el Yobel, habrían encajado muy bien dentro de la Parashá Yobel, ¿sí? Dentro de la Parashá Bejar, perdón, junto con las demás leyes relacionadas con el Yobel. Y además las leyes relativas a la dedicación de objetos al tesoro del templo también podría haber sido incluidas mucho antes, ¿sí? Podían ser incluidas mucho antes en el Sefer Vayikra, ¿sí? Podían ser incluidas posiblemente en la Parashá Vayikra junto con otras leyes relativas a las ofrendas voluntarias. Pero la explicación más sencilla es que la Torah no quería concluir el Sefer con una nota amarga, es decir, con la tojajá, prefiriendo en cambio concluir con algo más positivo, ¿sí? Rabbi Ibn Ezra ofrece una explicación basada en Sod, en los secretos, relacionada con el significado más profundo de Bejor y Maaser, ¿sí? Sefor no diferencia entre las mitzvot, ¿sí? Entre estas mitzvot en el capítulo 27, que son voluntarias, y las mitzvot obligatorias, resumidas en el capítulo 26-46. Y debido a que estas mitzvot constituían la esencia del brit, del pacto, se resumieron por separado. Y una vez que se completaron esas mitzvot en el capítulo 26, ¿sí? El capítulo 27 registra las mitzvot de Har Sinai que no formaban parte de ese pacto, ¿sí? Y se podría sugerir un enfoque alternativo, considerando una vez más la estructura general del Sefer Vayikra, ¿sí? Hay que recordar que cuando vimos hay que recordar el estudio de la Parashá Vayikra, ¿sí? Que los primeros 5 capítulos, es decir, las leyes de Corban Yahir, fueron entregados a Moshe Rabenu del Ohel Moed, ¿sí? Mientras que los siguientes 2 capítulos, ¿sí? Eh, el Toro de la Corbanot en el capítulo 6-7 y que dimos en Har Sinai, sí, que además, dado que las leyes de la Parashá Vayikra se dieron a partir del Ohel Moed, debe haber sido dada solo después de que la sabiduría, ¿sí? Solo después, perdón, de que la Shejina hubiera regresado al Mishkan en Yom HaShishim, Yom HaShemini. Y por lo tanto, después de la historia de los 7 días Milión y Yom HaShemini, se registra en los capítulos 8 y 10 del Sefer Vayikra. Por lo tanto, parece como si las leyes en Parashá Vayikra se colocaran intencionalmente al comienzo del Sefer Vayikra, aunque cronológicamente pertenecen a la mitad del Sefer, ¿sí? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, aunque tanto la unidad inicial como la final del Sefer Vayikra pertenecen al Sefer, ¿sí? La Torá las registra como un encabezado y un pie de página. Y debemos, por ejemplo, Parashá Vayikra y la Parashá Erjim o el tema de Erjim comparten un tema en común. Ambos tratan de un individuo dedicando un objeto a Hekedesh. Ambos también comienzan con casos en los que una persona ofrece un regalo voluntario, ¿sí? Y también, ok, la Parashá Vayikra y la porción que habla sobre las leyes del Jin comparten un tema en común, decíamos, porque ambos tratan de un individuo dedicando un objeto a Hakodesh. Ambos también comienzan con casos en los que una persona ofrece un regalo voluntario. La Parashá Vayikra comienza con los corbanos de Olá y Shelamín, mientras que en el capítulo 27, donde está el tema del Erjim, comienza con la ofrenda voluntaria del valor de una persona, de un animal o de un campo, ¿sí?
Ahora, esto puede sugerir que la Torah eligió intencionalmente esta porción que se ocupa de las ofrendas de un individuo, principalmente las ofrendas voluntarias, para formar un sujetalibros, por decirlo así, del Sefer Vayikra, por la siguiente razón. Porque como ya hemos visto, el Sefer Vayikra se enfoca en la Kedushá del Mishkan y de la nación, ¿sí? Y estos elevados objetivos de la Shejinah, ¿sí?, que habitan en toda una nación, pueden llevar fácilmente al individuo a subestimar su propia importancia. Además, el detalle rígido de las mitzvot de Vayikra puede llevar a uno a creer que hay poco espacio para la expresión por iniciativa propia en su propia relación con el Eterno, ya que hay obligaciones, ¿sí?, en que tienes que ¿cómo les podría decir? Ya las obligaciones del pacto podrían verse como áridas y técnicas, ¿sí? O sea, algo muy procesal, muy procesado. Y para contrarrestar estos conceptos erróneos, la Torah puede haber colocado estas dos porciones en las secciones de apertura y conclusión del Sefer Vayikra, para enfatizar entre dos principios importantes de Avodah Hashem, de servicio a Hashem. Y a pesar de la centralidad de la comunidad, el individuo no puede perder de vista el valor y la importancia de su papel como parte integral de toda la comunidad, ¿sí? En segundo lugar, la rigidez de la halajá no debe de sofocar la expresión personal. Más bien, lo que debe de hacer es que debe de formar la base sólida a partir de la cual el individuo puede desarrollar una relación personal, una relación más dinámica y con más aspiraciones con el Eterno. Que tengan una excelente semana. Iniciamos el estudio del Sefer Bamidbar, ¿sí?, en el desierto, traducido como libro de números. Cuando escuchen estos videos, gracias a los que los escuchen, escúchenlos con su Humash en la mano, con su Torah en la mano, para que vayan leyendo lo que vamos diciendo de los diferentes capítulos. Cuando damos los números de los diferentes capítulos y versos. Que tengan una excelente semana y que el Eterno los bendiga.